Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos Buenos días, días, bien. doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Bueno, qué bueno. Hola, Maki. ¿Cómo estás? Buenos días, bien. ¿Y usted qué tal? Hola. Bien, bien, igual aquí, mira. No veo a Dione, pero bueno, yo supongo que ahorita se incorpora. A ver, ya somos 17. Bueno, muchachos, pues yo creo que vamos a iniciar de una vez. A ver, ahorita si se van incorporando más de ustedes. ¿Qué les iba a decir? Pues de entrada, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos dan propiamente a nosotros, ¿verdad? Para pues completar los temas en tiempo y forma. Y sobre todo esto, insisto, en pro pues de su aprendizaje, ¿no? Que al final de cuentas es lo más importante. Eh, entonces, en esta hora lo que vamos a hacer es pues terminar de ver la primera parte de ayer, que fue lo único que nos restaba ver, vaya, era el lisosoma. Y después, pues veremos a lo mejor un par de organelos más. Y el resto, pues lo retomaremos el día miércoles, ¿de acuerdo? Entonces les voy a compartir pantalla. Y listo. Pues muy bien. Entonces, vean, vamos a continuar ahora. ¿Qué organelos llevamos? Nada más para recapitular. Pues ya vimos como tal el ribosoma, ¿verdad? Ya vimos el retículo endoplasmático rugoso, el liso. Ya vimos también el aparato de Golgi y justamente ahorita corresponde ver entonces a este siguiente organelo que es el lisosoma. Entonces ven, eh, ¿qué es propiamente? Pues es un organelo, ¿verdad? Está recubierto de una membrana y digamos que la manera en la que lo vamos a poder identificar de manera general es que su centro, ¿vale? Va a ser electrodenso y va a ser homogéneo. A diferencia, por ejemplo, del peroxisoma, donde lo veremos más adelante, usualmente te lo presentan con una inclusión cristalina muy electrodensa en su interior. No, este todo lo contrario, ¿no? El lisosoma es completamente homogéneo. Sí es electrodenso, pero es completamente homogéneo, ¿vale? Y también la otra cosa que lo va a definir y que también va a ser una diferencia con el peroxisoma que luego se le llega a aparecer, es que este organelo va a contener estas enzimas, hidrolasas ácidas. ¿Sale? Porque, por ejemplo, haciendo la comparación con el peroxisoma, ese va a contener enzimas oxidativas, ¿vale? Esta tiene hidrolasas ácidas, ¿no? Una cosa completamente diferente. Ambas van a servir para degradar cosas, pero en particular, estas se las voy a explicar ahorita, ¿vale? Y pues llegan a ser muy chiquititos o un poco más grandes, ¿no? Eso es como nada más como parámetro de referencia. Acuérdense que, si se han dado cuenta, no hemos estado haciendo tanto énfasis, por ejemplo, en el tamaño de los organelos porque no es relevante, la realidad es que no es relevante, ¿vale? Y esa es la parte, y no voy a cansar como de insistírselos, de orientar y de enfocar su estudio, ¿vale? No vale la pena aprenderse los tamaños, por ejemplo, ¿no? Sería un dato que pues a ti te sirve como referencia, ¿no? Y a nosotros también como para saber qué onda, ¿no? ¿Dónde estamos? Pero más allá como de que te lo tengas que aprender, pues yo lo considero en lo personal irrelevante, ¿vale? Entonces, ese nada más tómalo como un dato de referencia, insisto, ¿vale? Ahora, resulta que esas enzimas, esas hidrolasas ácidas, estrictamente hablando, los vamos a definir como una variedad de enzimas hidrolíticas. Es decir, que van a ocupar agua para romper los enlaces químicos de las diferentes moléculas, ¿vale? Eso es por un lado. Y la otra cosa, el término de hidrolasas ácidas hace referencia a que esas enzimas van a trabajar a pH ácido. O más bien su rendimiento óptimo es a pH ácido, ¿vale? Porque si el pH fuera neutro o básico, pues simplemente esas enzimas no van a servir. Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, enzimas hidrolíticas, porque agarran agua para romper enlaces químicos. E hidrolasas ácidas, acuérdense, porque ocupan agua y porque trabajan a pH ácido, ¿vale? Es importante. Y ahora, ¿qué moléculas van a ser degradadas por esas famosas hidrolasas ácidas? Pues prácticamente todo lo que existe, todas las biomoléculas, ¿vale?
desde carbohidratos, como donde van a participar las glucosidasas, lípidos, lipasas, ¿verdad? Proteínas, las proteasas, ácidos nucleicos, aquí hablamos de las nucleasas, enlaces fosfato, aquí van a estar participando propiamente las fosfatasas, y ya moléculas que impliquen ruptura de enlaces éster, que impliquen sulfuros, aquí van a estar participando las arilsulfatasas, ¿vale? El resumen, van a romper todo. Todo lo que exista en la vida biomolecular, todo eso mismo, lo va a tener el lisosoma para degradar. ¿Vale? Entonces, si lo queremos ver de esta manera, pues son como pues los estómagos, ¿no? Prácticamente de la célula, porque todo lo que entre ahí va a ser degradado de una u otra manera, ¿vale? Y esto nos lleva a hablar justamente de estos dos conceptos, ¿vale? Espera un tantito. Porque resulta que entonces, como habíamos dicho, los lisosomas son los estomaguitos de las células, ¿no? Es decir, van a hacer una digestión hidrolítica de todo lo que exista. Ya sea cosas que la célula tenga en su interior y necesite degradar, o cosas que existan del medio externo que la célula también necesite degradar por diferentes razones, ¿vale? Y eso nos lleva a hablar entonces del concepto de autofagia y heterofagia. ¿Qué será la autofagia? Pues muy sencillo, ¿no? Degradar componentes intracelulares, nada más, ¿no? Autos, acuérdense que es uno mismo. Y heterofagia, ¿qué será? Pues degradar componentes del medio externo, del espacio extracelular, ¿vale? Entonces, autofagia, heterofagia. Ahora, ¿por qué? Seguramente tú te preguntarás, ¿y por qué la célula se autodegradaría a sí misma? Pues bueno, porque hay diferentes circunstancias en las que la célula necesita optimizar las moléculas que tiene en su interior o los organelos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchas veces va a haber, digamos, una excesiva cantidad de macromoléculas, ¿no? Por ejemplo, una excesiva cantidad de glucógeno, por decir algo. Entonces la célula pues dice, híjole, tengo mucho glucógeno, pero yo también necesito enviar esos carbohidratos a otras vías metabólicas. Entonces lo que voy a agarrar es agarrar ese glucógeno, descomponerlo vía la autofagia, ¿verdad? A través de los lisosomas. Y todos esos carbohidratos que se produzcan de esa degradación los voy a redirigir, digamos, a otras vías donde auténticamente las necesiten, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es, por ejemplo, cuando se tenga, digamos, organelos dañados que ya ha pasado mucho tiempo, ya han cumplido su función, ¿verdad? Ya están bien desgastados. Pues bueno, lo que voy a hacer es, a través de la autofagia, ¿verdad? A través de los lisosomas, degradar esos organelos viejos y todos sus componentes que resulten de la degradación los voy a reutilizar para construir organelos, pues, nuevos, organelos funcionales, ¿verdad? Lo mismo con los organelos viejos. Y también, por ejemplo, muchas veces hay organelos redundantes. Digamos que a veces en ciertos estadios funcionales, pues las células ocupan mucha cantidad de organelos, ¿no? Pero de repente en su transitar por su vida de esa célula, pues llega un punto en el que a lo mejor ya no necesita tantos organelos, ¿no? Y ahí es cuando pues ese exceso de organelos los desintegra, ¿verdad? A través de la autofagia y sus componentes que resulten, pues los van a reutilizar en otras cosas las células, ¿vale? Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos a la heterofagia, ¿no? Donde dijimos que íbamos a degradar componentes extracelulares. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay células que se van a llamar fagocitos, que están especializadas en, por ejemplo, fagocitar componentes del espacio extracelular, ¿no? Por ejemplo, si esos fagocitos, ¿no? Detectan que hay células lesionadas o que ya están viejas, pues sin problemas las van a fagocitar, ¿verdad? Y las van a degradar a través de la heterofagia, a través de los lisosomas, ¿no? Y sus componentes pues los van a reutilizar en muchas otras cosas. O eso también pasa, por ejemplo, en la reparación de heridas, ¿no? Y ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, también de detritus, es decir, de restos celulares o de desechos, pues también aquí van a participar los lisosomas. Los microorganismos ni se digan, ¿verdad? También van a estar siendo degradados a través de este mecanismo. Y también muchas partículas inorgánicas se van a intentar eliminar a través de la heterofagia. Que si bien muchas veces con respecto a las partículas inorgánicas, luego a las células les cuesta mucho trabajo eliminarlas, ¿no? Si bien lo van a intentar, muchas veces no lo logran del todo. Pero bueno, ahí lo dejamos como detalle, ¿vale? Y ahora bien, esas enzimas lisosomales tienen, digamos, toda una serie de mecanismos por los cuales se van a estar produciendo y mucho de ello pues ya lo vimos, ¿no? Para empezar, ustedes saben que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza tres tipos de proteínas, ¿vale? No voy a cansar de repetírselos. Proteínas de membrana, proteínas de exportación y proteínas de organelos específicos, ¿sale? Y el lisosoma es un organelo específico. Ah, bueno, entonces, y bueno, y las enzimas son proteínas
proteínas. Entonces, por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza las enzimas lisosomales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va a iniciar la historia. Entonces, ¿dónde se sintetiza la proteína como tal, el inicio de la enzima lisosomal? En el retículo endoplasmático rugoso. Pero quiero que vean que se sintetiza en forma de prohidrolasa, ¿vale? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Sintetizar de entrada una enzima que va a degradar absolutamente todo. ¿No? Entonces sintetízala primero de una forma inactiva. O sea, por eso es una prohidrolasa. ¿De acuerdo? Después, ahí mismo en el retículo endoplasmático rugoso, a esa prohidrolasa, digamos que como modificaciones posttraduccionales, vas a hacer que se pliegue, que se empiece a plegar y adquirir una estructura tridimensional que ya tiende a la funcionalidad, ¿vale? Y además de que promuevas que se pliega, le vas a agregar una manosa, una así literalmente un carbohidrato, ¿vale? Entonces vas a formar una hidrolasa manosa, ¿sale? Después, ¿qué vas a hacer a continuación? Ya tienes, digamos, todo listo para mandarla a tu centro de distribución, que es el aparato de Golgi, ¿vale? ¿Y a través de qué tipo de coatómero, qué más bien, qué tipo de coatómero reviste las vesículas membranosas que van del RER al Golgi, muchachos? El COP2. El COP2, ¿verdad? Así es, Nicolai, correcto, ¿verdad? Acuérdense de la mnemotecnia que les había mencionado, ¿no? COP2, ¿verdad? Entonces, esas vesiculitas membranosas que salen desde el RER cargadas de hidrolasas manosa se van al aparato de Golgi recubiertas de COP2, ¿verdad? La vesiculita, muy bien. Ya llega al aparato de Golgi. ¿Qué va a pasar en su cara cis, que acuérdense que es la que apunta al retículo endoplasmático rugoso? A esa hidrolasa la vas a fosforilar. Perdón, a esa manosa la vas a fosforilar. De tal manera que vas a formar una hidrolasa manosa 6 fosfato. O sea, literalmente le pegas un fosfato en su carbono 6 de esa manosa. ¿Vale? Entonces ahora formas una hidrolasa manosa 6 fosfato. Y no creas que nada más le pegas el fosfato porque sí, ¿no? Eso tiene un sentido, porque resulta que en la cara trans del aparato de Golgi existe un receptor para manosa 6 fosfato. Entonces, de esta manera garantizas que tu hidrolasa pegada a la manosa 6-fosfato, pues no se vaya a cualquier otra parte, ¿no? Sino que se vaya específicamente a la cara trans del aparato de Golgi. Entonces ya, se dirige para acá tu hidrolasa manosa 6-fosfato, ¿verdad? Al unirse a su receptor en la cara trans y ya está ahí. ¿Qué pasa a continuación? Se va a formar una vesícula a través del aparato de Golgi que va a estar recubierta de clatrina. Vean, nuevamente la clatrina aparece en los procesos que se llevan a cabo en el interior de la célula, ¿vale? Y esta vesiculita que sale inmediatamente del aparato de Golgi recubierta de clatrina, ¿verdad? Con el receptor unido propiamente a la hidrolasa manosa 6-fosfato, se llama prelisosoma. Es decir, es un lisosoma inmaduro, ¿no? Todavía le falta algunas cosas por madurar. ¿Qué es eso que le falta? Pues que la vesícula va a perder su clatrina, ¿vale? Sigue siendo un prelisosoma, pero bueno, es un primer paso para madurar. Pierde su clatrina la vesícula. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Ya para que el lisosoma esté listo para empezar a actuar, que pierde como tal su receptor. Si se dan cuenta, ese receptor pues se va a salir propiamente de la membrana, se va a reciclar hacia la cara trans del aparato de Golgi y además propiamente la enzima, perdón, sí, la enzima propiamente con su manosa va a perder el fosfato. Si le quitas su fosfato, le quitas su receptor y entonces ya nada más te queda la hidrolasa manosa, que es propiamente ya la enzima lista para empezar a actuar en estas condiciones. Es decir, aquí formamos un lisosoma primario, que es, digamos, el lisosoma nuevecito, listo para empezar a actuar. ¿Sale? Entonces, esa es la historia que va a seguir la producción de las enzimas. Ay, ¿qué pasó? Espérame un tantito. Denme un segundo porque aquí como que se trabó un poquito esta historia. Ahí está. Ya. Ay, espérame tantito. Aquí está. Muy bien. Listo. Entonces, muy sencillo el camino, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, en ese sentido, eh, ¿cómo se van a activar las enzimas lisosomales, chicos? Es decir, si yo sé que se llaman hidrolasas ácidas, ¿a qué pH tengo que poner esas enzimas? En el interior del lisosoma, pues a pH ácido, ¿verdad? Eso sería como la lógica. Es decir, este lisosoma que está aquí ya formadito, listo para actuar, digamos que esa enzima, si bien ya está lista para empezar a actuar, le falta su pH para trabajar de manera óptima, ¿no? Y eso es justamente lo que tiene que pasar a continuación.
¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de este transportador, ¿vale? Esta bomba de hidrogeniones ATPas o bomba de hidrógeno ATPas, ¿vale? Se llama, para empezar, vamos a desmenuzar esto. Esto que están viendo acá es un tipo de transporte de uniporte, es decir, solo una molécula se va a mover de un lado a otro, ¿vale? Eso por un lado. La otra es que vean, es ATPasa porque va a gastar energía. Y la otra es que se considera un transportador, o en este caso una bomba, que es más o menos son conceptos análogos, ¿vale? Porque afuera, digamos que la concentración de hidrogeniones como tal, pues va a ser propiamente menor, ¿vale? Con respecto al interior en general del lisosoma. Entonces, el hecho de que tú muevas algo en contra del gradiente de concentración, acuérdate que implica un gasto de energía, ¿no? Pero bueno, entonces vean, ¿cómo va a pasar eso? Entonces, hay hidrogeniones en el citoplasma de la célula, ¿verdad? Se van a comenzar a incorporar a través del gasto de ATP al interior propiamente de la luz del lisosoma, de tal manera que se van a empezar a acumular un montón de hidrogeniones o iones de hidrógeno, ¿verdad? Ahí en el interior del lisosoma. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Pues que esas enzimas lisosomales se activan. Y ahora sí, ya están listas para empezar a digerir todo lo que llega a su interior. ¿De acuerdo? Y ven, y una vez que ya empezó a degradar todo, ¿verdad? Ya sea por a través de mecanismos de autofagia o de heterofagia, pues bueno, ya van a estar todos esos componentes ahí en el interior propiamente del lisosoma, que siga a continuación, pues sacarlos, ¿verdad? Al citoplasma para que se aprovechen en otras cosas. Entonces va a empezar a sacar las moléculas de colesterol, las moléculas de nucleótidos, ¿verdad? Los aminoácidos, los iones que se produzcan, los carbohidratos que también se estén produciendo acá, todo eso lo va a sacar, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de transportadores, a través de canales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es como nada más como detalle, ¿verdad? No se tienen que aprender estos mecanismos, solo sepan que el lisosoma saca todo lo que haya degradado, ¿vale? Para que se aproveche en la célula en general. Y ahora, pregunta. Si ya dijimos que las enzimas lisosomales, ¿verdad? Estas hidrolasas ácidas, pues prácticamente degradan todo lo que existe, desde carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y si tomamos en consideración que la célula de qué está compuesta, pues justamente de eso mismo, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. La pregunta es, ¿cómo le hace el lisosoma para evitar autodegradarse? ¿Cómo le hace, chicos? ¿Cómo creen? ¿Qué hipótesis tienen aquí? Si lo leyeron, pues mejor, ¿verdad? Pero pues si no, ¿qué se les ocurre? ¿Nada? ¿Siguen dormidos? No, no se me ocurre nada. Está Pero bien, podrían está ser bien. como una forma de, no sé, o sea, es que no es porque si es así misma, entonces, pues algo así como una señalización, ¿no? Como una No, membrana, ¿no? O algo, como algo que la ok. proteja. Ok, Saúl, sí, más o menos va por ahí, una membrana, algo que lo proteja. Edith, ¿qué pasó, Edith? Porque, bueno, yo me acuerdo que, bueno, yo creo que debe tener algún mecanismo de protección, ¿no? Me acuerdo que había leído Sí. algo del pH, pero la verdad no me acuerdo. Ok, justamente va de ahí un mecanismo de protección. Los tres llevan algo de razón, porque efectivamente el lisosoma tiene que tener una especie de cubierta, una especie de mecanismo justamente de protección físico o físico-químico, más bien para evitar justamente esa autodegradación de sus propias enzimas lisosomales, ¿verdad? Y que no termine degradando a toda la célula en general. Pues la respuesta es esta, ¿vale? Claro, no es una única respuesta como tal. Digamos, son tres que en conjunto forman esa barrera, pues, biofísica, ¿verdad? O más bien, o fisicoquímica para evitar que el lisosoma se autodegrade, ¿verdad? Por un lado, tenemos que de entrada sus membranas van a tener un montón de colesterol, altas concentraciones de colesterol, ¿vale? Y eso le va a permitir a la membrana, digamos, hacerse un poco más rígida, más resistente, más gruesa. Eso por un lado. La otra es que vean, aquí tenemos una de las excepciones de las localizaciones del glucocálix, porque habíamos dicho que el glucocálix por lo general siempre se encontraba en la cara externa,
en este caso, por ejemplo, de las células, ¿no? O en general de cualquier estructura en la que se encuentre. Pero en particular, en el lisosoma dijo, ah, pues bueno, ¿cómo le hago para meter, digamos, todavía otra barrera de protección? Pues le mete un glucocálix ahí en la luz, ¿verdad? En la parte de la membrana que apunta a la luz del lisosoma. Y acuérdate que una de las funciones del glucocálix era justamente la protección mecánica, ¿vale? De agresores físicos o químicos en general. Entonces, eso por otro lado. Y la otra, y esto es como, no diría pregunta de examen, pero sí es como, lo recalca mucho, por ejemplo, el ROS, y es como algo muy, muy, muy característico, es la presencia de esta molécula, que es el ácido lisobifosfatídico, ¿vale? La están viendo por acá. ¿Vale? Entonces resulta que ese ácido lisobifosfatídico, todavía además del exceso de colesterol o el glucocálix interno, le otorga, digamos, una protección todavía o una protección extra, vaya, que blinda, ya cierra como el círculo para blindar completamente a ese lisosoma y evitar que sus propias enzimas lo autodegraden, ¿vale? Entonces, estos tres mecanismos en conjunto evitan que el lisosoma se autodegrade con sus propias enzimas, ¿vale? Es como muy característico el ácido lisofosfatídico, pero insisto, también hay otros mecanismos. Ahora, ¿en qué células va a ser más abundante el lisosoma? Pues principalmente en estos dos grupos de células, ¿vale? Que son células que por su función van a necesitar degradar constantemente cosas, ¿vale? Sobre todo cosas del espacio extracelular, del medio externo, ¿vale? Granulocitos, ambos son células de la sangre, por cierto, ambos grupos más bien, y todas estas 5 células son células sanguíneas. ¿Vale? Pero por ejemplo, aquí hablamos de los granulocitos, ¿vale? Ahorita no vamos a precisar por qué se llaman así, simplemente conozcan que son tres, los famosos neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, ¿vale? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que de entrada, como alcanzan a ver que su citoplasma de esas células es como muy granular, parte de esos gránulos, que no todos, parte justamente corresponde a lisosomas, ¿vale? Entonces ahí los vamos a estar viendo y después veremos qué onda con ello, ¿no? Cuando veamos el tema de sangre. Pero también células que se llaman agranulocitos, que no es que no tengan gránulos, ¿verdad? Como lo que nos sugeriría el nombre, ¿no? Sino que no tiene, digamos, gránulos tan característicos como por lo menos estas tres, pero sí tienen gránulos. Y parte de esos granulitos que se les alcanza a ver en su citoplasma, si no es que todos o la mayoría, son lisosomas, ¿no? Y aquí hablamos de los monocitos y de los linfocitos. Es decir, todos los leucocitos de la sangre, que forman parte de la sangre, tienen característicamente abundantes una gran cantidad de lisosomas, ¿vale? Ahora vean, ¿cómo los vamos a identificar a los lisosomas, ¿vale? De entrada quiero que sepan que el lisosoma pasa por varios estadios funcionales, por tres específicamente, ¿vale? Vamos a tener primero en la historia del lisosoma, un lisosoma que está nuevecito, recién hechecito, ¿vale? Que todavía no está degradando nada. A eso lo vamos a llamar lisosoma primario. Después, cuando el lisosoma ya empieza a incorporar cosas para degradar, llámese organelos, detritus celulares, microorganismos, etcétera, etcétera, ese lisosoma que ya está empezando a degradar algo, a ese lo vamos a llamar lisosoma secundario. Y finalmente, a los lisosomas que resulten después de ya de la degradación y que tengan en su interior cosas que por más que lo intentaron no pudieron degradar, ajá, a esos los vamos a llamar lisosomas terciarios o cuerpos residuales. Entonces, ahorita lo vamos a repasar otra vez. Entonces dijimos, primero en la historia del lisosoma tenemos a los lisosomas primarios, que son los que están recién formaditos, ¿vale? Y entonces vean, si nosotros vemos, por ejemplo, este neutrófilo, que es un leucocito, ¿verdad? Como forma parte de la sangre, dijimos que muchos de estos granulitos justamente van a corresponder a lisosomas. ¿Vale? Lo mismo con estos que están acá, si se dan cuenta es la misma célula, ven el núcleo, cómo se ve literalmente como si fuera una especie de depresión ahí o si fuera un desnivel, ¿no? Entonces, muchos de estos granulitos, insisto, no todos, pero sí muchos, van a corresponder justamente a lisosomas. ¿Qué tipo de microscopía es esta, chicos? De interferencial, diferencial, interferencia diferencial con técnica de Omar, que algo así no me acuerdo. Sí, exactamente. Así es, con la técnica de Nomarsky. Perfecto, muy bien. Acuérdense que esto lo estamos insistiendo mucho porque a veces como que los primeros temas son los que nos cuestan un poquito como que se nos quede, ¿vale? Entonces, por lo menos durante la mayor parte de este primer bloque lo vamos a seguir insistiendo. Ya después nosotros consideramos que ustedes ya
van a ir evolucionando. Pero por lo menos lo vamos a hacer así. Efectivamente, ¿no? Por el falso relieve que da, ¿no? Y bueno, esos son los lisosomas primarios en la microscopía fotónica de campo claro. Como tal, no es así como que digas, este es difícil, ¿no? Pero la microscopía electrónica de transmisión, pues este sí nos da muchos más detalles, ¿verdad? Ultraestructurales, entonces aquí sí podemos verlo. Acuérdense la definición del lisosoma, ¿vale? Dijimos que era una vesícula o más bien un organelo membranoso de forma pues esférica, por lo menos, ¿vale? De manera general, con un centro electrodenso homogéneo, ¿vale? Y lo mismo aplica para esta. A lo mejor esta está un poquito más, como tiene un chipotito por ahí, pero se cumple lo que habíamos dicho, centro homogéneo electrodenso. Estas son seguramente imágenes que te pueden llegar a preguntar. Entonces, si tú ves, si te ponen un organelo en forma de vesícula membranosa con un centro electrodenso homogéneo, piensa en un lisosoma. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vámonos al lisosoma secundario, ¿vale? Que estos son los lisosomas que, insisto, ya van a estar empezando a hacer el proceso de degradación enzimática. Es decir, son lisosomas primarios que ya se están uniendo a autofagosomas, ¿verdad? Es decir, fagosomas que incorporan elementos intracelulares como organelos, etcétera. Fagosomas, que son vesículas membranosas que se forman por parte de la fagocitosis, acuérdense, cuando se endositan materiales sólidos del medio extracelular, o incluso otro tipo de vesículas endocíticas, ¿no? Que también se pueden llegar a incorporar aquí. Cuando esas vesículas endocíticas se incorporan al lisosoma primario, entonces ya tendríamos un lisosoma secundario, ¿vale? Y si bien este macrófago tan bonito que tenemos acá, ¿verdad? No podemos distinguir o diferenciar específicamente cuál es un lisosoma secundario, cuál es primario, ¿verdad? Cuál es terciario. Bueno, este macrófago en particular está constantemente haciendo un proceso justamente de degradación de componentes del medio externo, ¿vale? Entonces intuiríamos que en el interior de ese macrófago seguramente hay lisosomas secundarios, ¿vale? Insisto, no es como no se puede diferenciar, ¿verdad? Un lisosoma secundario acá, pero a la microscopía electrónica de transmisión sí, es justo lo que vemos aquí. Porque, por ejemplo, vean todo esto que tenemos acá que les estoy señalando, que les estoy delimitando, ¿vale? Esto es un lisosoma secundario. ¿Por qué? Porque aquí hay en su interior un organelo y aquí hay otro organelo. Entonces ya está degradando organelos, ya se unió en este caso a un autofagosoma, ¿verdad? Para que empiece a degradar esos organelos, que a lo mejor eran organelos dañados, organelos viejitos, organelos redundantes, ¿es verdad? El punto es que ya los está degradando y por lo tanto esto ya es un lisosoma secundario. O la otra, esta es una imagen de su atlas, vean. Este es otro lisosoma secundario, donde en su interior hay restos de un componente lipídico de los nervios, que son mielina, vainas de mielina, en este caso son restos de mielina. En este caso, pues esto apenas lo está degradando, entonces por lo tanto esto es un lisosoma secundario, ¿de acuerdo? Y ahora vean, de una vez aprovecho, este organelo que están viendo acá es un peroxisoma, ¿sale? ¿Cómo sé que es un peroxisoma? Porque tiene un centro, ¿verdad? Una estructura ahí muy, muy, muy electrodensa, como un puntito muy electrodenso. Y acuérdense cuál era la diferencia con el lisosoma primario, que era un interior electrodenso completamente homogéneo. Todo lo contrario con el peroxisoma, ¿vale? Entonces ya de entrada quiero que noten esas diferencias. Y la otra, el otro tipo, el último tipo de lisosoma que tenemos es el lisosoma terciario, que también se llama cuerpo residual, ¿vale? ¿De qué resulta esto? Pues básicamente los lisosomas, por más que tengan, digamos, muchas enzimas para tratar de degradar todo, hay cosas que por más que lo intenten, no las van a poder degradar, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Que se van a empezar a acumular dentro de ese lisosoma. Y así se van a empezar a acumular y acumular y acumular y acumular, ¿vale? Y esto va a ser particularmente notorio en células de vida prolongada, es decir, células que viven muchísimo tiempo, muchísimos, quizá muchísimos años, y que por lo tanto, ¿verdad? Van a empezar a acumular muchos lisosomas que contengan en su interior cosas que no se pudieron degradar, o sea, lisosomas terciarios o cuerpos residuales, ¿vale? Y eso es justamente lo que vemos aquí. Por ejemplo, en esta fotomicrografía de la izquierda, ¿vale? Las neuronas son células de vida muy, 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 muy larga en general. Por lo tanto, tiene sentido que empiecen a acumular muchos lisosomas terciarios, ¿vale? Y esto es muy particular porque, por ejemplo, aquí
lo vamos a ver justamente como estos granulitos que están viendo acá. Esta es una neurona, que es un núcleo un ojo de lechuza, ¿verdad? Estos que están viendo acá son un montón de cúmulos de lisosomas terciarios. Vean que forma una especie de pigmento, ¿verdad? Como un pigmento pardo. O por ejemplo en esta otra que está acá, ¿verdad? Aquí también está este cúmulo de lisosomas terciarios o cuerpos residuales, ¿verdad? Bueno, es una imagen muy característica. Entonces las neuronas acumulan lisosomas terciarios o cuerpos residuales. La otra son las células musculares cardíacas, que también son células de vida muy, 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 muy larga, ¿vale? Que también, por lo tanto, van a acumular muchísimos lisosomas terciarios. Por ejemplo, vean, esta es una célula muscular cardíaca, un cardiomiocito. Este es un núcleo, de hecho tiene dos, como se pueden dar cuenta. No es raro que los cardiomiocitos tengan dos núcleos, pero bueno, eso lo veremos después. Y vean, al ladito de sus núcleos, nuevamente cúmulos de lisosomas terciarios o cuerpos residuales. Aquí hay más. Que por ejemplo, esta es una tinción de paz, ¿vale? Entonces aquí estos cúmulos de lisosomas terciarios se evidencian justamente como un color parduzco, ¿no? Y bueno, todo ese cúmulo, esos cúmulos de lisosomas terciarios o cuerpos residuales que se forman, en conjunto los vamos a conocer como gránulos de lipofusina, ¿vale? Gránulos de lipofusina. ¿Qué es la lipofusina? Es el cúmulo intracelular de lisosomas terciarios que forman estos gránulos, ¿vale? Esa es la lipofusina. La vamos a retomar así brevemente cuando veamos inclusiones. ¿Sale? Ahí como que lo vamos a precisar. Pero bueno, de entrada quiero que sepan que la lipofusina no es más que el cúmulo de lisosomas terciarios que se hace particularmente evidente en células de vida muy larga, como los cardiomiocitos, como las neuronas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vean, ya eso, digamos, traducido a la microscopía electrónica de transmisión, pues se va a ver así. Literalmente, vean, este es un lisosoma terciario y todo ese material electrodenso ahí raro, como que así formando un grumo ahí todo disperso, ¿verdad? De cosas que no se pudieron degradar, pues bueno, entonces esto es un lisosoma terciario. Lo mismo con este, ¿verdad? Lisosoma terciario, porque todo esto que está en su interior, pues son cosas que no se pudieron degradar. Y este es otro, ¿verdad? A lo mejor un poco menos característico, ¿verdad? Donde también en su interior tiene elementos, estructuras que no pudieron degradarse. Estas dos imágenes son muy características, ¿vale? Entonces ahí se las recomiendo aprendérselas. Muy bien. Ahora, ¿cómo te vas a aprender cómo lucen propiamente los lisosomas en la microscopía electrónica de transmisión, que es cuando te lo pueden preguntar? Pues con estos dos dibujos, ¿sale? Un lisosoma primario, acuérdate que va a ser una vesícula membranosa con centro electrodenso homogéneo. Y un lisosoma terciario, que es la otra imagen que te pueden llegar a preguntar, acuérdate que es una vesícula membranosa, ¿verdad? Un organelo membranoso con un centro de cosas que ya no se pudieron degradar, que forman ahí un entramado ahí, una telaraña bien extraña, ¿sale? Son las dos imágenes que te pueden preguntar. No dudo, no creo que te pregunten un lisosoma secundario porque no es una imagen como representativa o característica, pero por lo menos estos dos sí, ¿vale? Entonces son los que te tendrás que aprender, ¿vale? Y finalmente, rápidamente, antes de concluir esta parte del lisosoma, como correlación clínica les quiero hablar brevemente de la tuberculosis, ¿vale? Que la tuberculosis es una infección, una enfermedad infectocontagiosa provocada por diferentes tipos particularmente esta bacteria, que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Porque hay otras variedades de otro tipo de bacterias que no vamos a mencionar ahorita. El punto es que esta bacteria, digamos, aquí se ve bien bonita, ¿verdad? Bueno, así como la ven bien bonita, es una bacteria bien, bien intensa, que cuyos tratamientos son estrictos, son complejos en general, pero bueno, ahí está presente, ¿vale? Eh, a Mycobacterium tuberculosis, pues le va a encantar evadir al lisosoma, ¿vale? Si ya tenemos en consideración que el lisosoma, pues se va a encargar de digerir partículas de medio externo, como por ejemplo microorganismos, pues Mycobacterium tuberculosis dice, ¿sabes qué? No, yo no me voy a dejar tan fácil. Y entonces llega el fagocito, ¿no? Y va a intentar, pues, fagocitar esa bacteria y la va a querer degradar. Pero pues la Mycobacterium tuberculosis no se va a dejar tan fácil, porque vean, aquí ya está siendo fagocitada, ¿verdad? Va para acá, y esto sería lo esperado, ¿no? Que la bacteria se degrade y que sea eliminada, ¿no? Sería como lo normal. ¿Pero qué creen? Que Mycobacterium tuberculosis dice, pues no, porque yo me voy a incorporar, ¿verdad? Al fagosoma, voy a andar por ahí, y a través de ciertos mecanismos moleculares, yo voy a impedir que el fagosoma
se una al lisosoma. ¡Tas! Voy a impedir esa unión. Y si no hay esa unión, pues a ese fagosoma jamás van a poder llegar las enzimas lisosomales. No se va a unir, simplemente, ¿vale? Y por lo tanto esa bacteria no se va a morir. Y ahí se va a quedar, ¿vale? Permanentemente dentro del lisosoma. Y después va a empezar a reproducirse, reproducirse, de tal manera que se va a salir del lisosoma, se va a salir de la célula y se va a empezar a diseminar a otras partes, ¿verdad? Y eso es propiamente indeseable. Eso es lo que hace tan difícil el manejo justamente de esta bacteria. ¿Y cómo lo hace? A través de ciertos mecanismos moleculares, específicamente un conjunto de moléculas que se llaman evacinas, ¿verdad? Que su nombre nos dice lo que hacen, evaden justamente la unión con el lisosoma, específicamente a través de un grupo de moléculas que se llaman sulfatidos de trealosa. El punto es que lo hace de esta manera, ¿no? ¿Y eso a qué se traduce? Pues una serie, un espectro de enfermedades bien complejas que van a requerir, insisto, también tratamientos complejos, ¿no? Y Mycobacterium tuberculosis, si bien pensamos en tuberculosis, lo que pensamos de entrada es una afección a nivel pulmonar que sí es característico, ¿vale? Por ejemplo, estas famosísimas cavernas que se forman después de cierto tipo de circunstancias, ¿verdad? La verdad es que también puede afectar la piel, puede afectar también la columna vertebral, ¿verdad? Y puede afectar también parte de la médula espinal, una enfermedad que se llama enfermedad de Pott. Puede haber también afección del sistema nervioso central, ¿verdad? Como lo señalan estas flechitas. Puede haber afección a nivel ocular o incluso afección a nivel de las glándulas suprarrenales. Es un tipo de glándula endocrina que tenemos arriba de los riñoncitos, ¿vale? Entonces, está bien intensa esta bacteria, ¿vale? Se las presento y se les presento su relación con el lisosoma, ¿vale? Y la otra es la enfermedad de Gaucher, escrita como enfermedad de Gaucher, ¿vale? Porque resulta que hay un conjunto de enfermedades raras también, genéticas, que se llaman enfermedades por depósito lisosomal, donde lo que esencialmente va a pasar es que alguna de las enzimas del lisosoma no va a servir. Y si esa enzima no sirve, lo que sea que iba a degradar esa enzima ya no se va a degradar. Al contrario, se va a empezar a acumular en el interior del lisosoma. Y eso, a pesar de que de entrada, pues digas, "Pues, se me acumula una molécula, ¿no? A lo mejor no pasa tanto. Nada más ponte a pensar qué pasa con la traducción de que si eso pasa en todos los lisosomas, en todas las células, los tejidos y los órganos, ¿verdad? Entonces, la cosa se pone pues espantosa, ¿verdad? Porque va a haber un montón de afecciones. Y como se pueden dar cuenta, hay un montón de enfermedades, ¿verdad? Y hay un montón, te hablan mucho también de qué tipo de enzima es la que está afectada y qué metabolito, qué molécula es la que se va a acumular. Aquí me centro brevemente en la glucocerebrosidasa, que es esta que está acá, que como se pueden dar cuenta, lo que va a hacer esa glucocerebrosidasa que está por acá, va a agarrar un glucocerebrósido y lo va a descomponer en glucosa y ceramida, ¿vale? Que eso es lo esperado. Es una enzima que está ahí en el lisosoma, ¿no? Sería lo normal. Pero ¿qué creen? Que resulta que hay una enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher, que específicamente va a caracterizarse porque esa glucocerebrosidasa simplemente no va a funcionar. Por lo tanto, los glucocerebrósidos se van a empezar a acumular. Y eso nos lleva a una gran variedad de síntomas que afectan prácticamente todos los sistemas y aparatos corporales. Desde el cerebro, con dificultades en la coordinación, a nivel pulmonar, dificultades propiamente en la respiración, crecimiento excesivo del hígado y del vaso, ¿verdad? Afección a nivel del hueso, con dolor propiamente óseo, afecciones a nivel de la sangre, con disminución del número propiamente de eritrocitos, de plaquetas, etcétera, etcétera, dificultad para el movimiento ocular, etcétera, etcétera. Entonces vean que desde lo más chiquito, ¿verdad? Una enzima que simplemente no sirva, toda la gran afección que puede llegar a ocasionar ya a nivel sistémico, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque vean, una cosa muy padre de ver la parte normal, ¿verdad? La parte normal histológica o de las células propiamente, es también que en algún momento vamos a llegar a ver la contraparte mala, la contraparte enferma. Y esto es, por ejemplo, una traducción de justamente de la enfermedad de Gaucher, ya a nivel de las células. Estas células que están viendo acá son macrófagos, ¿vale? Son células especializadas en la fagocitosis. El punto es que esos bonitos macrófagos van a tener en su interior, pues, lisosomas, ¿vale? Y resulta que, pues, como esos lisosomas no van a poder, digamos, degradar esos glucocerebrósidos, pues se van a empezar a acumular. Y eso va a hacer que los lisosomas se hagan largos, 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 largos. Y eso es justamente lo que le da esta apariencia característica a ese macrófago. Vean,
esas líneas así o esas rayas así largotas azules que se alcanzan a ver no son más que lisosomas alargados por la acumulación de glucocerebrósidos, ¿vale? Eso le da este característico aspecto en cartón corrugado o en tela corrugada propiamente a estas células que las vamos a llamar células de Gaucher. En fin, ¿dudas con esto, chicos? Con la parte del lisosoma. No, todo bien, Todo bien, todo doctor. bien. Todo bien, doctor. Ok, muy bien. Dione, yo sugiero en el que no, bueno, al menos que a reserva de lo que tú me digas en este momento, que lo que resta de la clase en estos 18 minutitos que tenemos, eh, abordes endosoma o peroxisoma o ahora sí que lo que tú consideres, ¿vale? Pero pues ahora sí que quedamos a tus órdenes, Dione. Sí, Muchas doc, gracias, está bien. chicos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí. Vale. A ver, deje comparto. Creo que no te he dado acceso, espera tantito. Convertir en confitrión, listo. Ya está. Ay, vale, gracias. Gracias, doc. Y te digo, Dione, lo que no alcancemos a ver el resto de la clase, pues no pasa nada, lo retomamos el miércoles. Sí, sí, doc. Sale. ¿Ahí se ve? Eh, Sí. sí, vale. Bueno, chicos, pues buenos días, espero estén muy bien. Ahorita nos toca ver un poquito más de organelos, ¿vale? Los organelos que nos toca ver ahorita va a ser endosoma, peroxisoma, bueno, que aquí lo escribí mal, ¿no? Pero es peroxisoma, mitocondria y el proteosoma. Está bien. A ver, espérenme tantito. Y bueno, el primero es el endosoma, ¿vale? Este es un organelo citoplasmático estable y que va a ser temporal en general y que va a ser una consecuencia de la endocitosis. Y es muy importante porque, como vieron hace ratito, el endosoma le da el origen al lisosoma propiamente, ¿vale? Sí. Y en sí hay dos teorías que nos dicen cómo se origina el endosoma. Hay una que nos dice el modelo madurativo y otra el modelo de compartimento estable. Ambas hablan un poquito de lo mismo, pero desde una perspectiva un poquito distinta. ¿Alguien conoce un poquito estas teorías? ¿O las alcanzó a leer? Ah, yo no la alcancé a leer. ¿O que tengan una idea de dónde viene el endosoma? ¿De cómo funciona? ¿De, de dónde viene? No, la verdad no. Vale, está bien, ¿eh? Y bueno, el primer modelo nos dice que el endosoma se forma de nuevo a partir de la membrana plasmática celular. Y el segundo, modelo, nos dice que el endosoma es propiamente un organelo celular estable y que ya existe y que está en constante interacción con el aparato de Golgi y con la membrana celular. Bueno, aquí les hice un esquemita para que entendamos un poquito cómo funciona justamente el endosoma. El endosoma, digamos, que va a interaccionar con dos partes de la célula. Una es la membrana celular y la otra es el aparato de Golgi junto con el RER. Bueno, aquí lo importante es que recordemos que la célula está constantemente pues absorbiendo cosas, ¿no? Y esto lo hace por endocitosis. Esta absorción de contenido va a crear vesículas, así vesículas. Y estas vesículas
van a llegar al endosoma propiamente. Y por otra parte, el RER va a estar produciendo proteínas, como ustedes recuerdan. Esas proteínas las envía al aparato de Golgi. El aparato de Golgi las modifica y las reenvía al endosoma. Entonces, el endosoma está en constante interacción con el aparato de Golgi y con la membrana celular. ¿Recuerdan por qué mecanismo el RER envía proteínas al aparato de Golgi? El coaptómero 2, ¿verdad? Ajá, ese. Sí, muy bien. Es justamente por el COP2 que el RER pues envía las proteínas a Golgi y ya Golgi después al endosoma, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta en esta parte? Todo bien, doctor. Todo ¿Todo bien. bien? Vale. Y bueno, hay dos tipos de endosoma. El primero es el temprano y el segundo es el tardío. Y aquí la diferencia recae principalmente en la distancia en la que uno u otro están en la membrana celular. El endosoma temprano está muy pegado a la membrana. Y esto es porque digamos que viene de formarse, ¿vale? Mientras que el endosoma tardío está más alejado. Y esto es eso porque ya, ya, ya se formó hace tiempo y ahora está más adentro en la célula. Y principalmente está cerca del núcleo y del aparato de Golgi. Bueno, aquí le hice un cuadrito, ¿no? Para que vean un poquito, pues, cuáles son las diferencias entre estos. Y bueno, aquí la función, ambos, digamos, que tienen una función un poquito distinta, pero que se complementa. Los tempranos, la función principal es clasificar y reducir o reciclar, más bien, proteínas incorporadas por los, mm, por los mecanismos de endocitosis, ¿vale? Mientras que el endosoma tardío aquí su función es convertirse posteriormente en un lisosoma. Y esto le provoca que va, vaya a degradar el contenido de su interior, ¿vale? Y bueno, aquí las características en sí que los diferencian un poquito es que, bueno, como recordemos, el endosoma temprano está cerca de de la membrana celular, mientras que el tardío está cerca del aparato del Golgi y del núcleo. El endosoma temprano se dice que tiene una estructura tubulovesicular o que va a estar formando cisternas, mientras que el tardío tiene una estructura más como capas de cebolla, ¿vale? Y aquí una diferencia igual muy importante es que el endosoma temprano tiene un pH más alcalino, que varía entre 6.2 a 6.5, mientras que el endosoma tardío, su pH es ya más ácido, ¿vale? ¿Alguien recuerda ¿Alguien recuerda el pH del lisosoma? Eso es de entre 4 y 5, según recuerdo. Sí. Bueno, justamente como dijo Nicolai, eh, el, el pH es de 4 y 5. Y aquí lo que quiero es que vean es que el endosoma temprano tiene un pH más alcalino, ¿no? De 6.2 aproximadamente. Mientras más avanza en esta línea, el temprano pasa tardío y el pH es más ácido. Ahora es de 5.5. Y después, cuando se transforma propiamente en lisosoma, el pH se hace de 4.7 aproximadamente, ¿no? Lo cual es ya mucho más
mucho más ácido. Y bueno, es como les comentaba, el endosoma está muy relacionado con el aparato de Golgi y con el RER. Y esto es importante porque el endosoma, como ustedes bien ya saben, va a dar origen propiamente al lisosoma. ¿Y qué tiene el lisosoma? ¿Alguien recuerda? Hidrolasas ácidas. Hidrolasas. ¿Y cuál es la función de estas? Degradar. Ajá, justamente, la función de las hidrolasas es, es la degradación de compuestos. Y estas hidrolasas provienen propiamente del RER. El RER está produciendo estas enzimas y van a ser proenzimas, ¿no? El RER las produce y, y les va a mandar a Golgi. Y Golgi les va a hacer un aditamento muy importante que les va a agregar una estructura que es la manosa 6-fosfato. Esta estructura es importante porque lo que va a permitir es que las hidrolasas puedan orientarse adecuadamente y ser enviadas al endosoma, ¿vale? Entonces, RER produce las hidrolasas, las envía a Golgi y Golgi les agrega la estructura manosa 6-fosfato, ¿vale? Esta estructura después se va a enviar al endosoma y esto lo hace a través de vesículas. Aquí se alcanzan a ver, aquí están las hidrolasas y la manosa 6-fosfato. La manosa 6-fosfato lo que va a hacer es unir las hidrolasas a la membrana celular a través de este receptor de manosa 6-fosfato en azul. Y esto lo que nos permite es justamente anclar a las hidrolasas en las vesículas y permitir enviarlas después al endosoma, ¿vale? Y bueno, aquí están las hidrolasas. Estas pueden ser ya enviadas propiamente al endosoma temprano o al endosoma tardío. En el endosoma temprano se van a enviar y este endosoma tardío, digo temprano, puede interaccionar con el tardío propiamente, igualmente. Pero aquí lo importante es que de Golgi las enzimas pueden ir o al temprano o al tardío, ¿vale? ¿Sí me entendieron esta parte del Golgi? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Vale, muy bien. Y bueno, y después está hasta la otra parte. Está la membrana celular. Recordemos que la membrana celular está constantemente recibiendo señales y absorbiendo sustancias. Entonces, aquí lo que ocurre es que la célula va a recibir señales. Esto lo hace principalmente a través de receptores. Estos receptores van a recibir señales por ligandos, que van a ser estas estructuras rojitas de aquí. Estas estructuras rojitas van a ser como señales o mensajes. Los envían a la célula y la célula los capta por sus receptores. Hace una endocitosis y después estas vesículas se envían al endosoma. ¿Y cuál era la función del endosoma temprano? ¿Recuerda? Clasificarlos o algo así. Es justamente clasificar los contenidos que vienen del exterior. Y lo que hace este, este endosoma temprano es clasificar lo que va a reutilizarse o a reciclarse y lo que va a destruirse. Por ejemplo, en esta esquemita podemos ver aquí que los receptores y el ligando llegan al endosoma temprano. De aquí, los receptores son reciclados, se vuelven a utilizar propiamente. Se forman vesículas y se reenvían
hacia la membrana celular. Sin embargo, los ligandos ya no se van a requerir en este caso. Y lo que hace entonces el endosoma temprano es enviarlos hacia el endosoma tardío. Y esto lo hace a través de unas estructuras muy importantes, que son los cuerpos multivesiculares, que en inglés es pues esto, ¿no? B de body y MV de multivesiculares, ¿no? Ya ven que en inglés pues todo está al revés. Y bueno, entonces el endosoma temprano lo que va a hacer es justamente enviarle al endosoma tardío por los cuerpos multivesiculares los contenidos que van a ser degradados, ¿vale? El endosoma tardío lo recibe y este propiamente es el que posteriormente se va a convertir en lisosoma y por lo tanto esos contenidos van a ser degradados. ¿Sí me expliqué en esta parte? Sí, Si no, se me pueden decir, y lo repetimos. todo bien, todo bien. Vale. Y bueno, aquí algo importante justamente es que los ligandos y los receptores pueden tener varios destinos, dependiendo de cuáles sean estos. Como vemos aquí, en este caso anterior, el receptor es reciclado y el ligando es destruido. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay 4 casos específicos que pueden ocurrir. El primero es que el receptor se recicle y que el ligando sea destruido, lo que justamente está ocurriendo en este esquema. El segundo caso es que tanto el ligando como el receptor sean reciclados y, y que por lo tanto no se envíen al endosoma tardío y este no los destruya en el lisosoma. Y ya el otro caso igualmente es que tanto el receptor como el ligando sean destruidos. Y el último es que el receptor y el ligando sean transportados a través de la célula. Y bueno, aquí les puse esta esquemita, que justamente pues es del ROS también. Y aquí nos habla un poquito de estos mecanismos. Y bueno, el primero es muy parecido al que vimos hace rato. Es decir, que el ligando llega a la célula, estimula a los receptores. La célula hace una Eh, endocitosis. Dione, ¿Sí? yo creo que perdón por interrumpirte, yo creo Sí, que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy sí, y retomamos la próxima clase, ¿vale? vale, sí, muy bien. Sale, Diane, muchas gracias. A ver, ¿qué pasó? Uno, doctor, en las prácticas tenemos que agregar referencias del estilo Vancouver. No, chicos, yo en lo personal considero que no es necesario agregar referencias por una sencilla razón. Porque yo doy por entendido, y eso creo que ya se lo había explicado a alguien, no me acuerdo, pero bueno, el chiste es que yo doy por entendido que sus imágenes son utilizadas con fines meramente académicos, ¿vale? Sin fines de lucro. Entonces, por ende, yo considero que no es necesario poner referencias. A lo mejor la confusión ahí por ahí surge en la parte del que eso más que nada yo lo enfoco a que no se copien entre ustedes, ¿vale? O que no saquen prácticas de otros años, o que, sobre todo a esa parte, ¿no? Copiar de otras personas de ustedes. Sí, sí, porque pues ya lo otro no, como les digo, yo doy por entendido que es, con fines formativos, con fines académicos, para su formación profesional, entonces, por ende, no considero que sea necesario poner referencias, ¿vale? A menos que ustedes las quieran poner, pues eso ya digamos que sería un extra, pero pues de entrada no es necesario que las pongan, ¿vale? Está bien. Está bien. Eh, Sale. Pues muchas gracias, muchachos. Gracias por esta hora. Ya los dejo para que vayan a seguir disfrutando de su